hay que poner a la persona por delante, ¿de acuerdo? Entonces, decía él, el sector está acostumbrado al perico. El perico es un asesino en potencia. Sí, No sí, puedo sí. estar de acuerdo con el asesino en potencia, ¿de acuerdo? Sí, sí. Sería contraintuitivo. Te sorprenderías, no voy a decir ninguna marca, pero empresas grandototas que supones que tienen absolutamente todo, pues resulta que no tienen absolutamente todo bajo control, ¿de acuerdo? Resulta que las líneas que tienen buenas prácticas operativas tienen hasta un 80% menos de incidente que las que tienen malas prácticas operativas. Entonces, ¿qué le estamos diciendo al generador de carga? Revisa tu parque, a tu lista de proveedores, pero no le revises con el ánimo de depurarlo, porque es muy mala idea, ¿de acuerdo? Hay déficit de transportistas, hay déficit de cajas, hay déficit de operadores, hay más carga que camiones. Así es la vida de la logística ahora. Se han modificado bastante las temporadas altas, ¿no? Antes lo impactaba diciembre, pero después ahora lo impacta el Buen Fin, y entonces todo el aprovisionamiento se anticipó para poder llenar el canal en noviembre, a principios de noviembre, pero la importación se realiza antes o la producción se realiza en octubre y la materia prima llega en junio, ¿de acuerdo? Entonces, realmente hay temporalidades naturales del mercado, pero dependerá del sector, ¿no? En materia de seguridad, casi de cualquiera, ahora en seguridad logística decimos que hay 4 tipos de seguridades, ¿no? La seguridad preventiva, predictiva, ahora hay algoritmos de inteligencia artificial que nos permiten medir el riesgo con anticipación, disuasiva y correctiva, ¿no? Sin embargo, transversalmente a todas ellas hay algo que se llama gestión de riesgos. No es lo mismo hacer seguridad preventiva haciendo un análisis de ruta que decidiendo qué ruta tomar. Cuando decides qué ruta tomar, estás haciendo gestión. Cuando ejecutas el proceso de análisis de la ruta, estás haciendo seguridad preventiva, bueno, conceptualmente. El mundo de la logística es eso. Además de que hay muchas, ¿no? Muchos tipos de logísticas. Te puedo decir que cuando menos en la logística de distribución, donde está involucrado una línea de transporte y el generador de carga, ha cambiado sustancialmente. Es verdaderamente obsoleto que el generador de carga le ponga el pie en el cuello a la línea transportista para negociar tarifas. Eso es una mala práctica. Sí. Te vas a quedar con tarimas en el andén porque ahora se ha empoderado la negociación del transportista. A ver, somos pocos y buenos somos muy pocos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quieres trabajar conmigo? Sedúceme en buenos términos a que tú y yo vamos a poder tener una relación comercial saludable. En esas 4 o 5 está el 87%. La pregunta es, ¿qué puedo hacer con el exceso de velocidad? ¿Lo puedes controlar? La respuesta es sí. ¿Qué puedo hacer con el cansancio? Bueno, si cumplo la norma oficial mexicana 087, no debería tener operadores cansados, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer con el mantenimiento? Pues si tengo un mantenimiento preventivo y correctivo de la unidad, normalmente no voy a explotar llantas ni me van a fallar los frenos, ¿de acuerdo? Entonces, con esas cosas se puede controlar al 100%, se puede influir positivamente o cuando menos se puede simular. No hay control sobre se me atravesó un perro, ¿de acuerdo? No hay control sobre un socavón, sobre un cerro deslavándose. Participa en Neuron Logistics Summit y conecta con líderes logísticos de las principales industrias en México. Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Neuron Security Talks, un espacio donde conversamos con los líderes que están redefiniendo la seguridad en México y en Latinoamérica. El día de hoy tenemos a un invitado clave, Fernando Aguirre. Fernando, bienvenido a este espacio, qué bueno que te encuentres con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy, muy honrado con tu invitación y espero aportar algunas ideas a tu auditorio. No, pues claro que sí, y agradecerte antes que todo. ¿Te parece que empecemos con la primera pregunta? Arranca. Perfectísimo. Pues mira, Fer, aquí siempre me gusta saber cómo nace la empresa, cómo es que nace ECO, qué necesidades vio en el mercado y obviamente partir desde el origen, desde el principio, cómo es que vio la luz ECO. Mira, tu servidor de formación es contador público, pero nunca he crecido. Toda mi vida he andado en medio de almacenes, transportes, camiones, repartos, etcétera. Toda mi vida profesional. Y la última etapa de mi vida profesional tuve la oportunidad de hacer muchos análisis
post-siniestros, ¿de acuerdo? Y encontré siempre una causa raíz que me empezó a resonar en el cerebro de cómo poder atacarlo, ¿no? Algunos amigos del sector me decían, Fer, tú conoces muchas líneas transportistas, recomiéndame una, ¿no? Pero una buena, ¿no? Y entonces, pues desde donde yo estaba parado, estaba como juez y parte y no quería yo hacer eso de voy a jugar el doble rol, ¿no? Y entonces, pues me quedaba pensando, oye, ¿por qué no eres capaz de conseguir una buena línea transportista? Y me decía esta persona, fíjate que cuando llega el peak season o cuando llega la temporada alta de operaciones, es tanta la presión operativa que mi área de aprovisionamiento de proveedores de compras sale a buscar al mercado líneas transportistas y tiene dos requisitos, ¿no? Que tengan llantas y que respiren. Y entonces, con esos dos requisitos, yo me como todas las ineficiencias operativas. Haciendo estos análisis que te decía, cuando llegas a la causa raíz, siempre determinamos hubo una falla operativa. Preguntas y preguntas por cualquier método, por Paretos, por Ichikawas, por 5 preguntas, por lo que tú quieras y mandes, y llegas a una causa raíz, y la causa raíz es una falla operativa. Claro, hay un ataque natural de la delincuencia, ¿de acuerdo? Pero también provocada por una oportunidad generada por una falla operativa. Entonces dijimos, vamos a gestionar el riesgo desde esa trinchera, y es como nace conceptualmente Estrategia Comercial Operativa ECO, con la intención primaria de decir, esto nace en el 2019 apenas, ¿no? De decir, vamos a hacer un despacho de consultoría que trate de atacar esas causas motivadoras del delito. Las oportunidades que la propia indisciplina de marcha da en el proceso, y diseñamos una metodología que con gusto te explico con más calma. Pero bueno, esa es la raíz de la gestión. Nacemos en el 2019, llega pandemia, ¿no? El concepto original de la revisión de buenas prácticas que teníamos pensado lanzar, pues era muy presencial, ¿no? Tenía mucha actividad de campo, pero lo que nos enseñó la pandemia es que esto se puede hacer virtualmente, ¿no? Y entonces virtualmente diseñamos una metodología que me permite tener una cobertura más grande, que nos permite la internacionalización y que no vulnera el estudio, ¿no? Te platicaré cómo se realiza el estudio. No sé si te contesté. Sí, claro, claro que sí. Una pregunta, Fer. ¿Cuándo son las temporadas altas que mencionas? Y, claro, me gustaría saber cuál es la metodología que llevan dentro de ECO. A ver, mira, se han modificado bastante las temporadas altas, ¿no? Antes lo impactaba diciembre, pero después ahora lo impacta el Buen Fin, y entonces todo el aprovisionamiento se anticipó para poder llenar el canal en noviembre, a principios de noviembre, pero la importación se realiza antes o la producción se realiza en octubre y la materia prima llega en junio, ¿de acuerdo? Entonces, realmente hay temporalidades naturales del mercado, pero dependerá del sector, ¿no? La industria minera no tiene temporalidad, Claro. el retail sí, la moda sí, pero bueno, en esencia cada sector tiene su temporalidad. A ver, te platico metodológicamente. En materia de seguridad, casi de cualquiera, ahora en seguridad logística decimos que hay 4 tipos de seguridades, ¿no? La seguridad preventiva, predictiva, ahora hay algoritmos de inteligencia artificial que nos permiten medir el riesgo con anticipación, disuasiva y correctiva, ¿no? Sin embargo, transversalmente a todas ellas hay algo que se llama gestión de riesgos. No es lo mismo hacer seguridad preventiva haciendo un análisis de ruta que decidiendo qué ruta tomar. Cuando decides qué ruta tomar, estás haciendo gestión. Cuando ejecutas el proceso de análisis de la ruta, estás haciendo seguridad preventiva, bueno, conceptualmente. La gestión del riesgo tradicional se hacía con 2 grandes variables, probabilidad e impacto, y ahí nos movíamos todos los que nos dedicamos a esto. ¿Cómo hago para que la probabilidad o la exposición al riesgo sea menor y el impacto sea menor? Y generábamos mapas de calor y hacíamos alguna gestión para trasladar, dividir, asumir, evitar, etc. Teníamos una metodología muy establecida. Pero en el 2018 ese concepto de gestión de riesgo, de la probabilidad de que algo malo suceda, cambia radicalmente con la norma ISO 31000. La norma ISO 31000 dice ya no es el asunto de esto es probabilidad de impacto, la probabilidad de que algo malo suceda, sino ahora es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.
y eso se come distinto, se mastica distinto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo le hago para disminuir incertidumbre en el proceso? Y cambia la metodología, cambia un poco, no anula y reemplaza, ¿de acuerdo? Siempre serán complementarias. Pues la metodología ahora es, partiendo de un objetivo, ¿qué le puede pasar a ese objetivo, ¿no? Imagínate, no chocar, ¿no? Ok, ¿qué le puede pasar a ese objetivo? Puedo chocar grave, leve, mucho, daños terceros, pérdidas, muertos, etc. Puedo tener una variabilidad de ese objetivo. A esa variabilidad la provoca elementos. ¿Qué elementos provocaron la variabilidad? Eso se llama complejidad. ¿Por qué se llama complejidad? Porque entre más elementos, más complejo será darle certidumbre al objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, complejidad, ¿cuántos elementos provocaron la variabilidad? Y después hay otro concepto general que se llama azar. ¿Qué tanto control tengo sobre el elemento que provocó la variabilidad del objetivo? Te lo pongo en resumen, digamos, muy básico. No quiero chocar. Puedo chocar leve o poco o mucho, ¿de acuerdo? Esa es la variabilidad. Lo que provoca, según AMIS, el 87% de los accidentes es cansancio, distracción, se me atravesó un perro, ¿no? Sí, cosas al azar, como dices, Fallas variables. Fallas mecánicas. En esas 4 o 5, está el 87%. La pregunta es, ¿qué puedo hacer con el exceso de velocidad? ¿Lo puedes controlar? La respuesta es sí. ¿Qué puedo hacer con el cansancio? Bueno, si cumplo la norma oficial mexicana 087, no debería tener operadores cansados, ¿de acuerdo? ¿Qué puedo hacer con el mantenimiento? Pues si tengo un mantenimiento preventivo y correctivo de la unidad, normalmente no voy a explotar llantas ni me van a fallar los frenos, ¿de acuerdo? Entonces, con esas cosas se puede controlar al 100%, se puede influir positivamente, o cuando menos se puede simular. No hay control sobre se me atravesó un perro, ¿de acuerdo? No hay control sobre un socavón, sobre un cerro deslavándose. Pero sí puedo cuando menos hacer un simulacro. Sí puedo estar capacitado para saber cómo afrontar esa situación. El mejor ejemplo es un temblor, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues practicamos con descontarnos, ¿no? Cómo sobrevivir a él. Resultado de eso, diseñamos esta metodología. Pusimos una línea transportista utópicamente perfecta, ¿no? Yo no llego tarde, mi gente no rota, yo no choco, a mí no me roban, el on time es perfecto, etc. Pusimos lo que le puede pasar a ese objetivo, determinamos las variables que lo alteran y después determinamos el grado de control que debo de tener sobre esa variable. Es absoluto, influencia o cuando menos práctica. Y generamos un due diligence de buenas prácticas, ¿no? Que se divide en 4 grandes áreas: administración, recursos humanos, operaciones y seguridad, y con 150 reactivos a revisar, podemos decir que estamos haciendo gestión de riesgo preoperativa y poderle decir a un generador de carga, si contratas a esta línea transportista que cumple con todos estos elementos, tu exposición al riesgo será muchísimo menor porque tienes control absoluto, un control muy grande sobre las variables que provocaron la incertidumbre. Esa es la metodología que aplicamos. Y para ser muy puntuales sobre su función principal, ustedes lo que hacen es prevenir a las empresas de lo que puede pasar. Esa es la función principal de ECO. Claro, estaba la sensación de tengo que ser un certificado de buenas prácticas. El certificado tiene unas variables que necesitamos platicar, ¿de acuerdo? Es una auditoría, no, porque no es a 35,000 pies de altura, ¿de acuerdo? O sea, no estoy viendo razonabilidades, ¿no? Es un TPRM, este concepto americanizado de Third Party Risk Management, pero la realidad es que no estoy haciendo una gestión permanente del riesgo. Okay. Pero lo que sí estoy haciendo es decirle a los generadores de carga, quien quiera que sea, el dueño del producto, el freight forwarder, el agente aduanal, el operador logístico, que cuando contrata este tipo de líneas transportistas, su riesgo disminuye porque la incertidumbre también disminuye al asegurarnos que tiene buenas prácticas. Eso es un due diligence. Tratar de medir el riesgo en el relacionamiento de 2 entidades, ¿de acuerdo? Entonces, eso es a lo que nos dedicamos. Pero el efecto es muy sólido porque cuando analizas muchísimos robos y te vas a la causa raíz y determinas que lo que falló fue una práctica, una mala práctica, una mala capacitación, una rotación, etc. Venía dopado, sí, variables. Claro, y quitas esas variables y te vas al macro
resulta que las líneas que tienen buenas prácticas operativas tienen hasta un 80% menos de incidente que las que tienen malas prácticas operativas. Pues, ¿qué le estamos diciendo al generador de carga? Revisa tu parque, a tu lista de proveedores, pero no le revises con el ánimo de depurarlo, porque es muy mala idea, ¿de acuerdo? Hay déficit de transportistas, hay déficit de cajas, hay déficit de operadores, hay más carga que camiones. Así es la vida de la logística ahora. Tienes que meterte un programa de desarrollo de proveedores que si hoy tiene oportunidades, mañana gracias a la participación de estrategia comercial operativa vas a tener un proveedor elite que asume las mejores prácticas del mercado y por lo tanto te disminuye la incertidumbre y por lo tanto puedes apostar que tendrás una disminución en la siniestralidad. Esa es la participación de él. Y qué bueno que mencionas todo esto, Fer, porque yo te pregunté al principio que cuáles eran las necesidades que habían visto en el mercado, ¿no? Cuando nació ECO. Y ahorita dijiste de varios déficits. ¿Cómo ha evolucionado el mundo de la logística, el mundo de la seguridad desde que inició la empresa? A ver, el mundo de la logística es, además de que hay muchos tipos de logística, te puedo decir que cuando menos en la logística de distribución, donde está involucrado una línea de transporte y un generador de carga, ha cambiado sustancialmente. Es verdaderamente obsoleto que el generador de carga le ponga el pie en el cuello a la línea transportista para negociar tarifas. Eso es una mala práctica. Sí. Te vas a quedar con tarimas en el andén porque ahora se ha empoderado la negociación del transportista. A ver, somos pocos y buenos somos muy pocos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quieres trabajar conmigo? Sedúceme en buenos términos a que tú y yo vamos a poder tener una relación comercial saludable. En el pasado, ¿te acuerdas aquella ola, o no te acuerdas porque eres muy joven, pero en los 90s decíamos que la logística se iba a revolucionar con el on time, ¿no? Y parecía, algunos lo hicieron muy bien, ¿no? Y hicieron un análisis de su cadena de suministro para llegar oportunamente a donde lo necesitaban y disminuir su carga financiera en los inventarios, y bueno, fueron resultados muy interesantes. Pero en esencia lo que terminaron haciendo los logísticos flojos fue presionar al proveedor para poner almacenes cerca de su fábrica, ¿de acuerdo? Entonces, eso no es no sucede lo mismo con el nearshoring. El nearshoring sí es realmente lógico que no sea una ola de moda como el on time, sino que sea algo que llegó para quedarse. Sí, algo permanente. Claro, pues ¿dónde quieres producir? Quiero producir cerca de mi mercado. Quiero acortar los tiempos, quiero disminuir mi traslado, quiero eficientar mi tiempo de entrega. Ahora el e-commerce te entrega el mismo día, ¿no? ¿Cómo lo lograron? Bueno, pues estando cerca de ti, no hay de otra. Eso, el nearshoring es algo que llegó para quedarse. Y eso está presionando que hay suficiente mercancía para moverse en este país, amén de que pues hay muy poco desarrollo de ferrocarriles, ¿no? Y bien hechos menos. Entonces la carga existe, el parque vehicular existe, pero resulta que los operadores no existen. Hay un déficit, según Canacat, del 8.33% que se puede duplicar en los próximos 3 años. Vale. Esos son 20%, ¿de acuerdo? O sea, 20% es tener 20 camiones detenidos por cada 100 de tu flota, por falta de operadores. Y la academia padre-hijo ya pasó a mejor vida, ¿de acuerdo? Ya no existe, ya ningún padre responsable quiere que su hijo lo sustituya en el volante, ¿de acuerdo? Y me están pirateando operadores para Estados Unidos, y salir a la carretera es jugarse la vida. Bueno, ¿cómo le hago como transportista para retener operadores, para desarrollar nuevos talentos y para que esos nuevos talentos sean fieles a mi marca? Pues es todo un arte. Ya no lo puedes arreglar a billetazos ni a gritos, lo tienes que arreglar con salario emocional, con prestaciones, con buen trato, con desarrollo humano, con etcétera, etcétera, etcétera. Sí, con buenas prácticas. Con buenas prácticas. Y digamos, es un mundo muy, muy extraño, ¿no? Pero es muchísimo más eficiente retener, como dicen, con un dulce se atraen más hormigas que con la hiel, ¿no? Con un tambo de hiel, ¿no? Esa es la idea. Y ahora ya hablamos un poco de cómo empieza ECO, ya hablamos un poco del presente, de los retos.
¿Cómo crees que va a evolucionar la seguridad dentro del mundo de la logística? A ver, futuro, claro. A ver, primero, el entorno es un caldo de cultivo desfavorable para la seguridad, ¿de acuerdo? Es decir, si hay impunidad a niveles muy altos en este país y además, mismo teniendo recuperaciones en flagrancia, el delincuente vive en un marco legal que tiene una presunción de inocencia y que en tanto no haya un lastimado, un dañado o una pérdida, es difícil retenerlo en la cárcel, ¿de acuerdo? O sea, mismo en flagrancia se te van en 24 horas. Es muy productivo el negocio, ¿de acuerdo? El riesgo que ellos asumen es chiquito y la ganancia puede ser enorme. Entonces, el caldo de cultivo ahí está. Si están o no rebasadas las autoridades, no me gustaría meterme en esos términos, porque la realidad de las cosas es que te podría decir que cuando menos son insuficientes, ¿no? Cuando menos son insuficientes. No sé si en capacidades y en estrategia, pero no hay... Sí, hay insuficiencia. Pareciera que no debería de haberlo, el Estado siempre debería ser más poderoso que el delincuente, siempre, no hay duda de eso. Por ejemplos, miles. Bueno, por ejemplo, Salvador. Sí, sí, sí. Pero sí es verdad que pareciera que el marco con el que ellos actúan pues es muchísimo más restringido que con el marco que actúan los delincuentes, y el caldo de cultivo se provoca. Por lo tanto, la gestión de riesgo cae en la iniciativa privada. O sea, realmente no puedo confiar que mi autoridad va a entrar a mi rescate, ¿de acuerdo? Tengo que hacer algo desde mi iniciativa para poder evitar esa exposición al riesgo con las metodologías que acabamos de platicar. Entonces, y cuando la iniciativa se pone a hacer esto, la realidad es que va a generar una depuración. En este país hay 230,000 líneas transportistas, ¿sabes?, registradas en la Secretaría de Economía. Buenas solamente, grandes, digamos, más bien, grandes, solamente está el 6%, el resto es una pyme o hombre camión. Y esa pyme o hombre camión necesita de un coaching para decir, oye, déjame explicarte qué es una alcoholemia, un antidoping, cómo se genera una buena práctica, cómo se estructura un procedimiento, qué diferencia hay entre una política, procedimiento, protocolo, cómo generar un plan de capacitación, un programa de auditorías internas. Si ese grupo tan enorme se profesionaliza, entonces vamos a empezar a ver hacia la cúspide las buenas prácticas ganando terreno en el mercado, y las malas prácticas literalmente siendo extirpadas del proceso. Yo espero sinceramente que las líneas transportistas entren en conciencia que el bien hacer les va a generar bienestar y por lo tanto crecimiento y desarrollo. No, y aparte de estas buenas prácticas, como mencionas tú, en empresas que son pymes, pues sirven para hacerlas crecer también, ¿no? Sí, te sorprenderías, no voy a decir ninguna marca, pero empresas grandototas que supones que tienen absolutamente todo, pues resulta que no tienen absolutamente todo bajo control, ¿de acuerdo? Y personas físicas con actividad empresarial, con 5, 6, 10 camioncitos, te sorprenderías lo bien que están trabajando, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay un grupo que queda en ese limbo de estoy creciendo porque tengo mercado, pero estoy creciendo como la enredadera, ¿no? Arriba y a lo tarugo, porque no estoy controlando el proceso, y cuando uno crece sin control empiezan a doler las curvas, ¿de acuerdo? Y te va a doler algo. Y de lo que más duele, porque los pobres líneas transportistas primero son el primer punto de contacto con el delito, pero además todos sus costos están por anticipado, todos. El diésel lo pongo antes del viaje, ¿de acuerdo? El viático te lo entrego antes para que tengas dónde comer. La caseta la pago, si no, no la cruzo, ¿de acuerdo? Entonces, la carga económica que tienen las líneas transportistas, y después los generadores de carga diciéndole, sí, pero te voy a mandar a 120 días de crédito, ¿no? Va a llegar un momento, digamos, en que esto se tiene que amalgamar de tal manera de que sea una misma entidad colaborativa, porque no puedes funcionar en estos términos, ¿de acuerdo? Es decir, te exijo excelencia y me financias operaciones a mí, que soy el monstruo generador de carga multimillonario transnacional, ¿de acuerdo? Esa combinación, pues, es verdaderamente mortal. ¿Y crees que sea un factor principal el crecimiento, que a mayor crecimiento
haya mayor inestabilidad, porque como bien mencionas en este ejemplo, hay líneas transportistas grandes que no tienen buenas prácticas y hay líneas transportistas pequeñas que tienen buenas prácticas. ¿Crees que se deba al crecimiento, a controlar más gente, a controlar toda esta parte logística? El tamaño nunca debería ser un problema. Digamos, más bien es el control que tengas sobre el proceso que te genera el problema, ¿de acuerdo? O sea, si reclutas mal, si controlas mal, si mides mal, si promocionas mal, si haces esos elementos mal, pues la consecuencia va a ser la alta rotación, y la alta rotación va a ser de inestabilidad en el proceso. Crecer no debería ser el problema, porque también te puedo decir, hemos encontrado empresas enormes que dices que bruto, estos hombres no les huele absolutamente nada. También tengo muchas marcas al respecto. Como empresas que dices, ¿cómo es que te falla esto si nada más tienes 3 camiones? O sea, ¿cómo es que no supiste dónde estaba tu camión o quién lo iba manejando si tienes 3 unidades solamente? No debes de tener 500 empleados, tienes 3, ¿de acuerdo? Entonces, no es una condición, el crecimiento el control es una condición. Si tienes control, el crecimiento puede ser estratosférico y no doler nada, ¿de acuerdo? Si no tienes control, no me importa que seas chiquito, mediano, grandote, te va a doler. Te vas a encontrar con costos que no deberías de haberte encontrado, con problemas que no deberías de tener. Sí, claro, el control es vital. Por supuesto. Ahora, pasando un poco a tu rol, Fer, me gustaría que nos contaras un poco cuál es tu rol dentro de la empresa, cómo es tu día a día y cuáles son las mayores responsabilidades que tienes. Mira, yo tengo un principal rol, como casi todos los dueños de empresa, que es desarrollar el negocio, crecerlo, y lo hago desde la prospección y desde la internacionalización, ¿de acuerdo? Pero tengo un rol, eso es lo naturalito de mi gestión, ¿de acuerdo? O sea, cómo sigo acercándome con los grandes generadores de carga para establecer un canal de comunicación que nos convenza de hacer este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Y que este tipo de ejercicios genere el crecimiento propio de la organización. Pero después hay otro rol quizá que me gusta más, que es meterme en la revisión de los due diligence, ¿de acuerdo? Cuando nos contestan esto, me gusta leer todos los procedimientos, todos los protocolos, y lo hago con un equipo de consultores afiliados a mi negocio, ¿de acuerdo? O sea, no soy el único que lo hace. Pero aunque lo haga un tercero, me gusta que esta retroalimentación primariamente me la den a mí y yo ser quien ejecute al final el sello de la casa, ¿de acuerdo? Me gusta mucho darle la retroalimentación a las líneas transportistas de sus oportunidades. Clasificamos fortalezas, observaciones, oportunidades y no conformidades. Me gusta mucho que nos consideren un elemento de apoyo para su desarrollo. No somos sus enemigos, somos realmente sus aliados. Y ahí me lleva mucho tiempo, ¿no? Es donde más horas, hombre, le dedico, porque es algo de lo que más disfruto. Prospectar, crecer, evidentemente la estrategia del negocio, pero después hacer el trabajo de campo con ellos. Y hay por abajo algún otro nivel de estrategia que es, para nosotros era muy importante cómo hacerles saber a las líneas transportistas que NECO tienen un aliado y no un enemigo. ¿Cómo disminuimos la resistencia de te voy a revisar? Entonces, ahí viene otro que quiere saber más que yo, ¿no? Y que cada vez que mi área de ventas me consigo un nuevo cliente, me mandan un peladito para que me revise lo que ya me han revisado todos los clientes. Sí. Entonces, ¿cómo le hacíamos para que la línea transportista se sintiera cómoda con el ejercicio? Primero lo hicimos virtual, 100% virtual. Segundo, hay una confidencialidad de datos muy importante, muy bien documentada, ¿no? O sea, yo puedo decir al mercado que eres muy bueno, pero nunca le diré a nadie que eres muy malo, ¿de acuerdo? O sea, está prohibido en el proceso. Pero después te tengo que entregar algo de retorno, es decir, ¿cómo le hago para ayudarte? Entonces, lo que hicimos en ECO, y parte de mi función fue, estoy construyendo el primer catálogo de líneas transportistas seguras en México. Okay. Cuando llegue ese peak season y tenga que ir Mercado Libre o Amazon o cualquiera a buscar líneas transportistas al mercado, no vayas a la sección amarilla, que ya no existe, por cierto. Sí. No vayas a la referencia natural, vea un catálogo que de forma natural tiene solamente participantes de líneas pre-revisadas por un servidor y por mi organización, ¿de acuerdo? Entonces, te quiero ayudar a vender línea transportista. Le estoy diciendo al mundo que cuando necesiten transportistas confiables, te busquen a ti porque estás formando parte de esto. Segundo, hice negociaciones con proveedores elite del sector.
muy buenos proveedores. Realmente fue muy quisquilloso al respecto. Y les estoy diciendo, oigan, cuando la línea transportista les presenten el reconocimiento de buenas prácticas de estrategia comercial operativa, tienen que dar un beneficio. No me importa si es condición de pago, descuento, tarifa, lo que sea. Y eso se denomina membresía eco. Entonces, yo hice negociaciones con brokers, con despachos de representación legal, con brokers de seguros, con vendedores de GPS, de tecnología, de candados, etcétera. Y por el relacionamiento entre ese grupo y mis líneas transportistas, nunca existe una ganancia para estrategia comercial operativa. Te voy a explicar por qué. Yo quiero que si llega una gran línea transportista a negociar con el proveedor de GPS, lo traten exactamente igual a don Pedro, el de las 3 camionetitas que hace reparto local, que si fuera la gran línea transportista. Y si no me tratas a don Pedro igual y le ofreces exactamente la misma condición, ya no podrás formar parte de la membresía eco. Está súper bien, sí. A estos mismos proveedores que son especialistas, les digo, me tienes que dar un webinar de capacitación. ¿Eres un despacho de consultoría legal para logística? Sí, hablemos de eso. ¿Eres una empresa de monitoreo? Hablemos de eso. ¿Eres un broker de seguros? Hablemos de eso. Y a las líneas los invito a sumarse a ese webinar como un programa de capacitación. Eso se llama Eco Academics. Y por último, con mis consultores y conmigo, pues les abro un año de consultoría en seguridad logística virtual. Cualquier pregunta estoy a sus órdenes. Oye, recomiéndame un poligrafista, cómo se saca un camión del corralón, tú qué harías en caso de, cuál es el mejor testigo de carga que conoces. Eso está también incluido en el servicio del empleado. Es decir, realmente queremos ser un aliado de la línea transportista para que mejore sus procesos, mejore su siniestralidad, consiga buenos proveedores, consiga buenos clientes y tenga un consultor de cabecera. Y Fer, todo esto que me comentas, ¿cómo crees que va a impactar a futuro? Todo lo que están haciendo, creo que es una muy buena estrategia. ¿Hacia qué rumbo va? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿Y cómo es que esto va a ayudar a la industria? A ver, los operadores logísticos y las aplicaciones que congregan, que acumulan muchas líneas transportistas para resolver la flexibilidad necesaria en la operación, tienen un problema de raíz que es doy de alta a quien sea para tener una volumetría enorme de líneas transportistas y después trato de controlar el proceso. Y típicamente duele la cabeza. Por mucho que le metas talento, se te coló cualquiera al proceso. Yo quiero nacer exactamente al revés, o sea, que esto sea exactamente lo contrario. Te controlo perfectamente el proceso y después le quiero decir al mundo, aquí hay un grupo de líneas transportistas que te puede resolver la vida. O sea, nació al revés que las aplicaciones tradicionales, ¿no? Y el impacto que estamos esperando no nada más es en el ámbito de la seguridad, si es en el ámbito de la disponibilidad. Tú imagínate que mañana el forecast de ECO pues es interesante en el crecimiento y yo quisiera llegar a un momento a decirle, oigan, aquí hay 5,000 líneas transportistas o 10,000 o las que sean, señores generadores de carga, cuando quieran consumir, vengan aquí, ¿vale? Eso es lo natural. Pero ¿qué te parecería que yo le dijera a estas líneas transportistas, oigan, cuando tengan un retorno en vacío, publíquenlo? Y señores generadores de carga, consúmanlo, ¿no? Y entonces simplemente que ECO sea quien une el hambre y las ganas de comer, ¿de acuerdo? Sí. Como un facilitador, pero garantizando en primera instancia que aquí hay una línea transportista elite con buenas prácticas. Porque eso es lo que duele la cabeza, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son las alianzas principales que ustedes buscan? A ver, en primera instancia siempre será con un cliente primario de la línea transportista, por lo que te decía, hay una resistencia natural, no hay ni una sola línea transportista que diga, ¡ay, yo quiero ser revisado!, ¿no? Entonces, ninguna. Entonces, yo tengo que llegar con el cliente primario de esa línea transportista, convencerlo de que esto va a generar un beneficio en su relacionamiento, en su seguridad, en sus costos, etcétera, etcétera, y que éste sea quien promueva el ejercicio de cara a su grupo de proveedores de transporte. Tengo de todos los clientes, digamos, de todos los clientes en cuanto a que dice, yo lo quiero pagar, porque es un programa de desarrollo de proveedores, ¿de acuerdo?
Y hay otros que dicen, no, lo voy a compartir. Y hay otros que dicen, lo voy a financiar y lo voy a recuperar en viajes. Y hay otros que dicen, el que quiera trabajar conmigo, que lo haga, que me traiga el documento, ¿no? Entonces, hacia donde vamos como target es hacia el generador de carga que subcontrata muchos líneas transportistas. Pero después de eso, pues hay que voltear hacia la materia prima, que es la propia transportadora, diciéndole, oye, pero no creas que esto es una cacería de brujas. Esto es un programa de desarrollo de proveedores y cuentas conmigo como un aliado estratégico para tu negocio. ¿Sí me explico por dónde va la estrategia? Sí, para posicionarte, ¿no? Y que estés en buenas prácticas. Exacto. Fer, pues sabemos que tienes una agenda bastante ocupada. Me gustaría seguir platicando contigo. Creo que tanto el mundo de la logística como el mundo de la seguridad es un mundo, son industrias que van muy de la mano y que los temas son infinitos para verlos en una sola entrevista. Antes de terminar, me gustaría que pudieras darle un mensaje a nuestra audiencia, ya sea desde la empresa, desde tu rol en la empresa, para la industria, algún mensaje que te venga adecuado a la entrevista. Mira, el mensaje que más me llama la atención es que siempre estamos en búsqueda del bienestar. Estar bien, digamos, si le cambias un poquito la lógica. Pero para el bienestar, primero hay que hacer el bien hacer. Si se aseguran que están haciendo las cosas bien, el bienestar es una causa natural por añadidura, ¿de acuerdo? Entonces, hago las cosas bien, entonces la consecuencia es positiva. Si hago las cosas mal, las consecuencias negativas. Veía algunas de las entrevistas que han hecho tu organización y hay un caballero que me pareció espectacular que decía, hay que poner a la persona por delante, ¿de acuerdo? Entonces, recuérdame, Salcillo. 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 Grupo Salcillo. Espectacular, la verdad, espectacular y muy alineado con él. Si queremos bienestar, preocupémonos por el bien hacer. El bienestar es consecuencia del hacer las cosas bien y revisar nuestras buenas prácticas. Decía él, el sector está acostumbrado al perico. El perico es un asesino en potencia. No puedo estar de acuerdo con el asesino en potencia, ¿de acuerdo? Sería contraintuitivo. Entonces, yo creo que si logramos modificar un poco ese chip, vamos a desarrollar grandes líneas transportistas, nuestra logística va a ser más segura, su crecimiento va a estar garantizado, sus clientes van a estar satisfechos y cuando logremos ese ecosistema de manera más generalizada, podré decir que en mi vida profesional dejé un granito de arena en mi ámbito de control. Claro que sí, así será. Fernando, pues muchas gracias por habernos regalado este tiempo, este espacio. Aquí ya tienes tu casa. Cuando quieras repetir la segunda parte de la entrevista, aquí estamos, ¿vale? Eres muy amable, te agradezco mucho. Muchísimas gracias, Fer. Hasta luego. Participa en Neuron Logistics Summit y conecta con líderes logísticos de las principales industrias en México.